Prédica número 2576, dada por el pastor Carlos Hostal el domingo 7 de junio del 2015. Continuación venciendo a la confusión, capacidades del corazón, Lev y Levav. Estamos estudiando acerca de las tinieblas, así empezó todo. Les expliqué cómo es que Dios crea tinieblas alrededor, detrás de las cuales el Señor se oculta o se esconde. Ya les expliqué por qué lo hace. Eso está en su Biblia a todo color. Amén. Luego ya les expliqué también que es de esa oscuridad de la que Dios se rodea, que Lucifer se robó las tinieblas, que él corrompió y pervirtió y utiliza para sus propósitos. Amén. Bueno, lleno de tinieblas corruptas, pervertidas y maliciosas, la serpiente se hizo presente en el jardín del Edén, que estaba supuesto a estar cercado por el hombre y la mujer, y aparece en el jardín del Edén negociando con la mujer. Cuando la mujer se expuso a los razonamientos y a las palabras de la serpiente, en ese momento la serpiente metió sus tinieblas al corazón, a la mente, a la voluntad humanas como una inundación, como un gran río. ¿Saben qué se pasó llevando la corriente? Este candelero que Dios puso en el espíritu del hombre. Hay un proverbio que dice: lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Amén. Y botó ese candelero y le apagó la luz al hombre, la luz que Dios había puesto por don ahí adentro, y llenó al hombre de tinieblas. Y vamos a verlo en un momento, pero esta inundación se fue directo al corazón del hombre, al corazón Leb. Hay dos palabras hebreas que se traducen corazón. Leb es una y Lebab es la otra. En un sentido no hay diferencia porque pues tenemos un corazón, pero en otro sentido describen dos capacidades que tienen esta cosa que se llama nuestro corazón. Lev se refiere enfáticamente más a la capacidad que tiene nuestro corazón para obrar, para hacer. Lebab se refiere a la capacidad que tiene nuestro corazón para amar. Así es que la serpiente se fue directo al corazón Leb del hombre, y de esta manera esta oscuridad movió a la mujer a comer del árbol de la ciencia del bien y del mal de manera ilegítima, y vino y le dio a su esposo, y su esposo también comió, y los dos terminaron en un estado de calamidad, y el resto es historia. Amén. Vámonos a Romanos 1:21, por favor, y vamos a ver cómo la serpiente llenó de tinieblas a los hombres. No solamente llenó de tinieblas el corazón, llenó de tinieblas la mente, madá o da'at. Ahora, si ustedes ven el diagrama de la triple naturaleza del hombre, Dios sabe por qué estamos otra vez explicando todo este diagrama. Todos necesitamos entenderlo. Porque cuando el diablo se fue directo, la serpiente se fue directo al corazón del hombre, miren, llegó al lugar preciso para corromper toda la rueda de la triple naturaleza del hombre. Corrompiendo el corazón, que es el centro de la rueda, corrompió la voluntad, corrompió el ámbito del espíritu, el ámbito del alma y el ámbito del cuerpo. Corrompió estos 5 canales que se llaman los 5 sentidos. El canal de la vista, imaginación y fe. El canal del oído, memoria y reverencia. El canal del olfato, conciencia, esperanza. El canal del gusto, razón, oración. El canal del tacto, afectos, adoración. Todo eso se corrompió. Una vez corrompió el corazón humano, corrompió toda la rueda de la triple naturaleza del hombre. Cuando el Señor Jesucristo, eso les ayuda a entender cuán, ahí se me fue la palabra, incondicional es el amor de Dios para con nosotros. Cuando Jesucristo llegó a nuestro corazón, eso es lo que encontró: corrupción por todos lados. ¿Le importó? No. Todo lo contrario, dijo: aquí podemos hacer algo. Aquí podemos manifestar luz porque hay tinieblas. Aquí podemos manifestar amor porque hay odio. Aquí podemos resucitar algo porque todo está muerto. ¡Ey! Amén, gracias a Dios. Así es que el Señor Jesucristo llegó al corazón que se encontraba corrompido, corrupto, entenebrecido, y Él con su sangre limpió un espacio dentro de nuestro viejo corazón y creó un nuevo corazón o un nuevo hombre. Cristo vino a hacer su morada dentro de nosotros en ese nuevo hombre.
La Biblia dice claramente que el nuevo hombre no peca porque fue hecho conforme a la imagen del que lo hizo. Es Cristo en nosotros. Amén. Pero no debemos olvidar que ese nuevo hombre existe dentro de un viejo hombre que sí peca. Ese es el resto de nosotros. Amén. Entonces ahora necesitamos velar porque el nuevo hombre o Cristo en nosotros crezca, vaya fortaleciéndose y vaya conquistando terreno para que Él en nosotros pueda ir regenerando, transformando, convirtiendo y conformando a su imagen nuestro viejo hombre. Si Cristo en nosotros está todavía muy pequeño y muy débil y el resto de nosotros todavía está muy fuerte, vamos a hacer un cuadro clásico de gente que vive en la carne, así le llama la Biblia. Amén. En otras palabras, todavía nos va a ser muy difícil razonar de acuerdo a la verdad que está en el nuevo hombre. Nos va a ser muy difícil tomar decisiones con sabiduría e inteligencia y prudencia. Todo eso está en el nuevo hombre. Pero si el viejo hombre es lo que vivimos alimentando todo el tiempo, entonces difícilmente vamos a dar pasos sabios y a hacer elecciones prudentes. Amén. Amar a un desconocido y dar de nuestro tiempo y de nuestra sustancia para tratar de hacer algo por la necesidad de algún desconocido que estamos viendo enfrente. El nuevo hombre, esa es su naturaleza, por supuesto que lo va a hacer. Pero si estamos siendo gobernados por el viejo hombre, probablemente ni cuenta nos vamos a dar que había una necesidad y que nosotros podíamos hacer algo en el nombre del Señor Jesucristo. No nos va a importar. Amén. Tenerle paciencia a alguien con quien tenemos un poquito de incompatibilidad de caracteres. El nuevo hombre lo va a amar hasta la muerte. ¿Qué importa si su carácter y el mío no concuerdan? Pero el viejo hombre le va a hacer shu, no de dormir, sino de shu. Y va a ver cómo se libra lo más rápido posible de ese ser humano o de esa molestia llamada ser humano. ¿Me explico? Amén. ¿Ven cómo nos dejamos gobernar por el viejo hombre todavía demasiado? Amén. Ahora, ¿cuál es el remedio? ¿Ponernos a llorar? Bueno, de arrepentimiento sí. Y de gratitud porque Cristo está en nosotros también. Amén. Pero lamentarnos no nos va a servir de mucho. Lo que tenemos que hacer es ceñirnos los lomos, ponernos los tenis espirituales. Amén. Y seguir caminando, seguir buscando hacer progreso, seguir buscando ser hoy mejores que ayer. Estudiar nuestra Biblia, no como jueces. Oh, eso está bueno para mi vecino. Ay, si mi amiga pudiera leer esto. A lo mejor se compone. No, eso es ser jueces de la palabra de Dios. No, esto no me hace mucho sentido, esto me lo voy a saltar porque si yo fuera Dios no hubiera puesto eso ahí. No, eso es ser jueces de la palabra de Dios. El Señor nos llama a ser hacedores de la palabra de Dios. Entonces, estudiarla con el deseo de dejar que Dios nos hable a través de ella. Estudiarla dejando que ésta sea un espejo y nos ayude a vernos a nosotros mismos. Estudiarla esperando que ésta sea una lámpara y nos muestre el camino. Amén. Estudiarla buscando la sabiduría que hay allí como el pan nuestro de cada día. Amén. Estudiarla con hambre, con sed, con amor. ¿Sí? Y orar todos los días, buscar al Señor en oración un rato para que la llama del Espíritu Santo permanezca encendida, permanezca ardiendo. Esa es la parte que tenemos que hacer todos para que Cristo, el nuevo hombre, vaya creciendo y madurando en nosotros. ¿Verdad qué sencillo? Les acabo de dar una definición de cristianismo en 3 breves frases. Amén. Todo lo demás yo no sé qué se llama, pero en mis libros no es cristianismo. La acción de hacer acto de presencia a un servicio cristiano, eso no se llama cristianismo. ¿De acuerdo? Quiero decir únicamente hacer acto de presencia. Muy bien. Romanos capítulo 1, verso 21. Tenemos que entender la naturaleza humana. Tenemos que entender que aún lidiamos con eso. Mientras no seamos perfectos, todavía queda en nosotros una porción del viejo corazón, del viejo hombre, la mente carnal, el cuerpo del pecado, con los que vamos a tener que estar lidiando.
Y si nosotros no estamos manteniendo bajo control ese lado de nosotros mismos, adivinen qué, ese lado nos va a estar controlando a nosotros. Entonces llevamos años de ser cristianos y vivimos quejándonos, vivimos peleándonos, vivimos ofendiéndonos. Ese no es Cristo en nosotros. Amén. Bueno, Romanos capítulo 1, verso 21 dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón, Leb, fue entenebrecido. El corazón humano, lo que llamamos, cuando una vez llega Cristo y crea un nuevo corazón, pues le llamamos el viejo corazón. Pero si no hay un nuevo corazón, es el corazón. El corazón humano quedó lleno de tinieblas. Hoshek dice: profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Y es el viejo corazón el que vive tratando de darle una forma a Dios, incluso formas religiosas. Es el viejo hombre, eso es andar en la carne. Amén. Así es que el viejo corazón se entenebreció. El hombre se llenó de tinieblas y esa es la condición del corazón humano, del viejo corazón. Amén. Algunos psicólogos modernos tratan de dar la vida afirmando que el hombre es bueno, es el medio ambiente el que lo arruina. Bueno, la verdad, todo lo que necesitan es leer la Biblia. El hombre es malo, ya está arruinado. El medio ambiente solo lo empeora. Pero el problema no es el medio ambiente, el problema está adentro. Jesús se movió en el mismo medio ambiente que ustedes y yo hace 2000 años y a él el ambiente no lo afectó ni un ápice. El problema no es el ambiente. Amén. El problema está adentro. Muy bien. Vámonos por favor a Efesios 4:17. Efesios capítulo 4, verso 17. El corazón humano se entenebreció cuando, desde el momento en el que Leviatán, la serpiente, inundó con tinieblas la mente, el corazón, la voluntad del hombre en el jardín del Edén. Efesios 4, versos 17 y 18. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Amén. ¿Cuál es la evidencia de un entendimiento entenebrecido? Somos inmorales y por ningún lado se nos ocurre pensar que eso pueda ser malo. Eso es señal de un entendimiento entenebrecido o de un corazón lleno de tinieblas o de una mente llena de tinieblas. Amén. Ahora, hay cristianos que cometen inmoralidades y por ningún lado se les ocurre que eso está mal y que están ofendiendo a Dios y al prójimo. Eso no significa que no sean salvos, pero sí significa que Cristo en ellos probablemente tiene este tamaño y ellos probablemente tienen todavía este y están siendo gobernados por su mente carnal y por su viejo hombre. Amén. Muy bien, tenemos que crecer, dejar que Cristo crezca. Entonces, oigan esto, Primera de Pedro 2 del 9 al 12. Primera de Pedro capítulo 2 del 9 al 12. Les voy a dar algunas citas muy, muy hermosas, poderosas y a ver hasta dónde estoy marcando el tiempo porque les voy a explicar. La semana pasada les di algunas llaves, pero quiero darles otro principio maravilloso que está en la palabra de Dios para entender cómo vencer la confusión que provocan las tinieblas. ¿Sí? Bueno, ¿alguna vez se han sentido confundidos? Sí, muchas veces en las consejerías la frase de apertura de la sesión de consejería por parte de la persona que busca consejo es: estoy confundido con algo. Y por regla general la confusión es que lo que pasó no encaja con lo que yo me imaginé, que pensé, que creí que debiera ser.
Entonces me imagino que fue Dios el que falló, ¿verdad? Por regla general, la confusión es cuando la realidad y mi percepción de la realidad no encajan. Bueno, adivinen qué tenemos que cambiar. La realidad no la podemos cambiar, pero sí nuestra percepción. Y cuando nos alineamos a la verdad de la palabra de Dios, ahí no hay ninguna confusión. Fin de la confusión, fin del problema. Amén. Primera de Pedro, capítulo 2, del 9 al 12. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, puesto que ya fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Lo que está diciendo es, las tinieblas ya no pueden gobernarnos en términos generales como lo hacían antes que llegara Jesucristo a nuestro corazón. Pero todavía hay un lado de nosotros que necesita ser conquistado por la luz. Mientras ese lado no sea conquistado por la luz, todavía vamos a tener una batalla y vamos a tener que luchar para abstenernos y no dejar que eso nos gobierne. Amén. Bueno, vámonos ahora a Efesios 5, del 8 al 20. Efesios 5, del 8 al 20. Así es que yo no he encontrado mensaje que me dé más esperanza que simplemente es el afán de poder entender toda la Escritura, no nada más porciones aisladas de la Escritura. Amén. Muchas personas manejan estas cosas como que ya fallaste, ya eres digno de condenación y digno de muerte. Dios ya te tiró a la basura, para ti ya no hay remedio. Bueno, gracias a Dios por Cristo Jesús, Señor nuestro, y por las Escrituras. Amén. Claro que hay remedio, mientras haya vida hay remedio, hay esperanza. Amén, hay esperanza. Y muchas personas esperan a que un cristiano salvo ya sea perfecto y no dé un solo paso en falso y no diga una sola palabra fuera de lugar y no estornude fuera de tiempo. Amén, eso no existe. Gracias a Dios, en este lugar podemos venir y ser honestos y saber que no somos perfectos, pero al mismo tiempo nos es revelado aquel quien sí es perfecto y todos sus recursos, sus herramientas, las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios porque son perfectas. Sí podemos conquistar las tinieblas que todavía quedan en algún rincón de nuestro viejo corazón. Amén. Por lo tanto, sí podemos vencer las tinieblas que hay en el mundo hoy, mientras nosotros estemos venciendo nuestras propias tinieblas. La urgencia de explicarles todo esto, hermanos, es porque el anticristo está pronto a manifestarse. Y he estado aprendiendo, estudiando, porque no lo sabía, nunca había llegado esa clase de material a mis manos. A lo mejor les dé un seminario y a lo mejor no lo grabemos, porque si no lo grabamos les puedo decir cosas. Amén. Pero ya entendí la clase de confusión, o por lo menos un grado de la clase de confusión con la que va a reinar el anticristo. Amén. Y los espíritus de anticristo ya están en el mundo. La próxima semana vamos a estudiar eso y cómo nos pueden afectar a nosotros. Y vamos a ver una vez más cómo la confusión es el trono o el asiento para el anticristo y para madre maldad. ¿Se acuerdan en Zacarías capítulo 5? Babel o Babilonia. Vamos a estudiar algo de eso la próxima semana, Dios mediante. Pero hermanos, las tinieblas están apoderándose de este mundo, ¿sí? El libro de Isaías, en el capítulo, aquí lo tengo apuntado, 60, verso 2, dice: tinieblas cubrirán la tierra. Tinieblas cubrirán la tierra. Las tinieblas ya están cubriendo la tierra. Solo mire cómo razona la gente que no tiene la verdad de la palabra de Dios. ¿Sí? Hoy le llaman bueno a algo que hace apenas unos años ni siquiera el impío más grande le hubiera llamado bueno, porque era obvio que era malo. Eso les
da una idea de cuánta confusión está apoderándose de la mente humana, del mundo. Ahora, nosotros como cristianos no pensemos que estamos exentos de ser afectados por las tinieblas que hay allá afuera si nosotros no estamos lidiando con nuestras propias tinieblas carnales o con nuestro viejo corazón o con nuestra mente carnal. Si no estamos lidiando con nuestra propia mente carnal y nuestro propio viejo hombre, si insistimos en dejarnos gobernar por todas esas actitudes carnales, las tinieblas que hay allá afuera van a encontrar una puerta abierta en nosotros y vamos a terminar llenos de confusión. Ahora, el libro de Tesalonicenses dice que antes que venga el Señor Jesucristo en su segunda venida, va a venir o va a haber, dice, la apostasía. Si dijera una apostasía, yo no me preocuparía demasiado, porque dirá uno, quién sabe dónde, quién sabe quién es, pero dice la apostasía. Cuando dice la, quiere decir que en términos generales, quienes un día conocieron al Señor, el Señor los va a encontrar dando pasos para atrás. Ahora, esto es porque no lidiaron con sus propias tinieblas internas, interiores, personales. Amén. Entonces se dejaron afectar por las tinieblas que hay en el mundo. ¿Sí? Se llenaron de confusión. El siguiente paso a la confusión es la apostasía. Primero me confundo, después me alejo de aquello que me está provocando confusión. Amén. Así es que qué privilegiados somos. Tenemos las herramientas, tenemos el conocimiento. Ahora lo que sí es que a cada quien le toca todos los días. Yo todos los días llevo a Carlitos al altar de bronce. Y acabamos de cantar que no hay lugar más alto y más grande que los pies de Jesucristo. Amén, amén. Se le sale su Panchito, su Juanita. Agarre a Juanita, agarre a Panchito y dígale, vamos a hacer un viaje. Nos vamos a ir al altar de bronce a los pies de la cruz. Amén. Y lleve ahí sus actitudes carnales, sus enojos, sus molestias, sus impaciencias, sus iras, sus celos. Amén. Sus debilidades carnales, sus malas inclinaciones, sus malos pensamientos. No se dé tregua, no se dé tregua. Y va a ver cómo Cristo sigue tomando terreno, conquistando terreno. Amén. Y un día empieza a oír cosas que salen de las tinieblas que hay allá afuera y usted dice, no puedo creerlo pues, porque usted está bien cimentado, bien sólido en la roca de la palabra, en la roca de la verdad. Amén. Es obvio que la confusión ya entró a mucho de la iglesia cristiana. Pues no voy a decir aquellos que de veras están bien metidos y caminando como se debe, pero ya hay denominaciones históricas que están apostatando. Sí, no digo más porque estamos saliendo al aire, pero hay muchas denominaciones históricas que están haciendo a un lado la verdad de la palabra de Dios y están estableciendo toda una serie de nuevas leyes y normas y cosas totalmente contrarias a la palabra de Dios. Bueno, quiere decir que ya empezó. Y es la gente que conoció al Señor en algún momento, pero al final solo se quedaron con la forma. Amén. Muy bien. Leímos Efesios 5 del 8 al 20. Creo que no, ¿verdad? Me emocioné y nunca lo leímos. Efesios 5 del 8 al 20 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Gracias a Dios, ese es nuestro calificativo, esa es nuestra naturaleza, porque Cristo está en nosotros. Pero, dice, andad como hijos de luz. Si todavía no corriéramos peligro, diría, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Así es que es obvio que todo el tiempo, las 24 horas del día y los 365 días del año están andando en luz. ¿Verdad que no? Dice, ahora son hijos de luz. Ahora son luz en el Señor, anden como hijos de luz. Quiere decir que todavía hay algo en nosotros que puede andar en tinieblas si le damos las riendas. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto.
Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Ahora, esto no se lo escribió a algún incrédulo allá afuera. Esto fue escrito para la iglesia del Señor Jesucristo. Quiere decir que todavía corremos peligro de dejarnos gobernar por la carne y andar como necios. Si no, no nos estaría diciendo: no anden como necios. ¿Verdad que sí? Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos. Una manera muy elegante de decir necios. Sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. No se dejen gobernar. La embriaguez es el punto en el que nos estamos dejando gobernar por una emoción intensa o por alguna otra cosa que ya tomó el control y nosotros perdimos el control de nosotros mismos. Y no solo el vino literal nos puede embriagar, la ira nos puede embriagar. Amén, los celos nos pueden embriagar, la codicia nos puede embriagar. ¿Verdad que sí? Ajá, muy bien. Dice: antes bien, sed llenos del Espíritu. Bueno, se los voy a decir. A partir de la otra semana les voy a explicar. Una de las palabras que se traduce confusión significa mezcla. Mezcla. Y la próxima semana les voy a explicar cómo se puede mezclar el Espíritu Santo con nosotros de tal manera que no se note la diferencia entre Él y nosotros. Y de allí vamos a partir para tocar esos lomos generativos de Dios. Y toda la vida hemos creído en los dones del Espíritu Santo, por supuesto. Número 1, están en la Biblia. Número 2, somos bautizados con Espíritu Santo. Y en estos tiempos difícilmente puede encontrar usted un lugar más pentecostal que este. Amén, amén. Pero la verdad nunca nos hemos detenido porque hemos estado bien ocupados edificando la naturaleza de Cristo en nuestros corazones. Es que el poder de Dios sin la naturaleza apropiada produce malos resultados. Pero creo que ya trabajamos por varios años tratando de edificar la naturaleza de Cristo en nosotros. Creo que podemos irnos al lado del poder de Dios pronto. Amén, amén. Por ahí se está yendo el Señor, así es que bendito sea el Señor. Amén. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Cómo andamos en luz? Bueno, cuando vivimos agradecidos, cuando hay un canto de gratitud en nosotros todo el tiempo, todo el día. Así mantenemos a raya las tinieblas. Pero cuando cesa nuestro canto de gratitud, las tinieblas empiezan a ganar terreno, Y díganme si no es cierto. Ayer amanecimos felices y cantando, pero hicimos a un lado la gratitud y el canto de gratitud, y al día siguiente les prometo que vamos a amanecer gruñones. No deje que las tinieblas ganen terreno. Cante y gánele a las tinieblas. Amén. De gracias a Dios y gánele a las tinieblas. Vamos a ver. Sí, todavía puedo darles 2. Colosenses 1 del 9 al 14. Colosenses 1 del 9 al 14. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz.
el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Amén. Las tinieblas ya no tienen por qué gobernarnos. No pertenecemos a ese reino, a ese mundo. Pertenecemos al Señor Jesucristo. Amén. Así es que sí se puede vivir en victoria. Muy bien. Segunda de Corintios 4 del 3 al 6. Y este versículo va a ser nuestra catapulta para darles este principio que les quiero compartir. Segunda de Corintios 4 del 3 al 6. Segunda de Corintios 4, del 3 al 6. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y sigue diciendo, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y uno de nuestros graves errores es solo ver el barro y decir, qué lejos estoy de parecerme a Cristo. Pero se nos olvida que dentro de nosotros ya pasó algo. Amén. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra, mi tierra, su tierra, estaba desordenada y vacía. Amén. Y las tinieblas estaban sobre la faz de las aguas y el espíritu del abismo, y el espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Y Dios separó la luz de las tinieblas. Y llamó a la luz día y a las tinieblas noche. Y eso marcó el día número 1 en nuestro calendario espiritual. Amén. Gracias a Dios. Así es que Dios ya dijo, sea la luz. Les expliqué la semana pasada que esa condición desordenada y vacía, tohu vabohu, en idioma hebreo, significa en caos, en ruinas, todo mezclado, todo confundido. El mundo anterior al nuestro, que fue juzgado en ese abismo que se llama Tehom, obviamente insistió de tal manera en mezclarse los unos con los otros. Amén, que Dios terminó juzgándolos de la misma manera como ellos pecaron, porque los juicios de Dios siempre son justos. Así es que Dios dijo, ¿quieren mezclarse y confundirse? Bueno, mezclémoslos y confundámoslos de una buena vez. Y ese fue el juicio que vino sobre el mundo anterior al nuestro. Amén. ¿Sí? Muy bien. Pero en medio de ese caos y de esa confusión, Dios dijo, sea la luz. Y fue la luz. Amén. Y su vida y la mía era un desastre. De confusión, de oscuridad, de tinieblas. ¿Sí o no? No podíamos pensar derecho, no podíamos pensar recto. Estábamos siendo gobernados por las tinieblas, por nuestra carne. No veíamos nosotros alguna salida posible al final del túnel en el que nos encontrábamos. Pero un día Dios dijo, sea la luz. ¡Hey! Por supuesto, el Espíritu de Dios ya se estaba moviendo sobre la faz de nuestras aguas. Amén, porque fue el Señor por medio de su Espíritu que nos atrajo al Señor Jesucristo. Y Él dijo, sea la luz, y fue la luz. Amén, y vimos, y en un grado, eso le puso fin a la confusión y al caos en el que se encontraba nuestra vida antes de conocer a Jesucristo como nuestro Salvador personal. Amén. Bueno, entonces, ahora, vayámonos a Génesis, que hemos estado citando ahorita, y sigamos, y veamos qué sigue, La tierra estaba llena de confusión, y es así como el Señor encuentra en nuestra mente el día de nuestra salvación. Ahora, ¿por qué después de ser salvos todavía pasamos por periodos en los que experimentamos confusión? Porque nos confundimos. Sigamos leyendo y van a ver cómo hace Dios de perfectas las cosas.
y van a ver un principio tremendo, un principio maravilloso. Yo les voy a decir cómo vencer. La próxima vez que se sientan confundidos, les voy a decir qué hacer para que se desconfundan. Génesis 1:3. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Este versículo de 2 de Corintios 4 nos ubica en estos 7 días de la semana creativa de Dios, ¿o no? Porque en 2 de Corintios 4 dice: Dios ya dijo sea la luz con ustedes. Bueno, ¿creen que los otros 6 días no están esperando por cumplirse en nuestra vida de manera personal? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para nosotros hoy. Así es que si Dios ya dijo sea la luz, veamos qué más va a hacer el Señor. Amén. Hey, muy bien. ¿Y cuál es el fin de este proceso creativo que hace Jesucristo en nuestro corazón? Bueno, que hizo Dios el séptimo día. Reposó. El reposo del Padre. El propósito de Jesucristo es llevarnos a ese reposo, en donde ya no hay confusión, ya no hay duda, ya no hay tinieblas. Todo es seguridad, certeza, paz, confianza y reposo, porque finalmente entendemos que Dios es quien Él dice ser. Amén. Gracias a Dios. Muy bien. Génesis 1:6. Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana, el día segundo. Y lo segundo que hace el Señor en nosotros, después que dice sea la luz, y fue la luz, díganme si no es cierto. El Señor poco a poco empieza a ayudarnos a entender que hay una diferencia entre el razonamiento humano y el razonamiento divino, entre la palabra de Dios y todo aquello que los hombres llaman verdad entre comillas. Y empieza a haber una separación entre el error y la verdad. Y Dios separa las aguas de abajo de las aguas de arriba en nuestra vida, ¿sí? Amén. Bueno, pero sigamos. Versículo 9. Dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Ahora todavía falta. El tercer día no se ha completado todavía. Pero el tercer día lo primero que hizo el Señor fue agarrar las aguas y ponerlas en un solo montón, y agarrar la tierra y descubrirla y ponerla por otro lado en otro montón. Amén. Esas cosas que la verdadera ciencia ha descubierto, si es verdadera ciencia, tienen que ser ciertas, ¿o no? Y ustedes saben que los científicos ubican en algún momento a todos los continentes formando una sola masa continental. Bueno, es cierto. Y la Biblia dice cuando se separó en continentes esa masa continental también. Amén. Muy bien. Pero ¿qué hizo el Señor? Descubrió la tierra seca. Ahora esta tierra seca es muy importante, porque fue de esa tierra que Dios tomó el polvo para hacernos a nosotros. ¿Quieren saber qué significa seca? La palabra seca significa avergonzada, confundida, desilusionada, como en el sentido de estar fracasando, secarse como agua o marchitarse como hierba. Eso significa la palabra seca. Significa extinguir, avergonzar, secar. ¡Ay, qué cuadro más deprimente! Y es de allí que salió la sustancia para formar su cuerpo y el mío. Con razón,
Dios le dio instrucciones precisas al hombre desde el principio, buscando restringirlo con sus mandamientos. Porque en el hombre ya había cosas que necesitaban ser restringidas. Si tan solo hubiera comido del árbol de la vida. Amén. Y díganme si no. Cuando algo no sale como esperábamos, ¿cuál es el primer sentimiento que surge? Estoy desilusionado. Es otra manera de decir confundido. ¿Sí? Dios descubrió la tierra seca. Y la palabra seco significa desilusionado, avergonzado, confundido. Pero Dios no dejó la tierra avergonzada, confundida y desilusionada. El tercer día no ha terminado. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? La vistió. La vistió. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día tercero. Y el Señor hizo evidente la confusión, la desilusión, amén, el desánimo y todas esas cosas cuando puso al descubierto la tierra seca. Pero Dios desde ese momento le dio al hombre una lección cuando vino Dios y dijo: para que la tierra no esté desilusionada, ni avergonzada, ni confusa, todo lo que tenemos que hacer es cubrirla con semilla, cubrirla con vida. Amén. Quiere dejar de estar desilusionado y desanimado y no avergonzado y no confuso. Cubra su tierra con la palabra de Dios, con la semilla de la verdad, y su confusión va a quedar cubierta, su vergüenza va a quedar cubierta, su desilusión va a quedar cubierta. A cambio de eso, usted va a ser un jardín, va a ser un vergel, porque está dejando que su tierra sea llena con la palabra de Dios. Amén. ¿Están viendo el principio? Apenas empiezo, así es que no se me desilusione si todavía no lo está viendo. ¿Estamos bien? Muy bien, gracias a Dios. Entonces, Dios esta confusión la cubrió con vida, la cubrió con semilla, con árboles de fruto, cuya semilla estaba en su fruto. ¿Sí lo están viendo? Por eso, ¿qué nos libra de las tinieblas, de la confusión? Hablar la verdad. Amén. Aceptar, admitir, hacer nuestra más verdad. Estudiando nuestra Biblia, buscando respuestas del Señor. Bueno, ok. Ahora, el Señor descubrió la tierra seca, o descubrió la confusión, el desánimo, la desilusión. Y acto seguido vino y lo cubrió con semilla, con vida. Con vida, ¿sí? Bueno, tracemos este principio. Vámonos a Éxodo capítulo 14. Éxodo capítulo 14. Éxodo capítulo 14. Vamos a leer desde el verso 13. Éxodo capítulo 14, verso 13. Ahora el pueblo de Israel está saliendo de Egipto. 400 años esclavos en Egipto, vivieron un total de 430 años en Egipto. Y el Señor envió al libertador, envió a Moisés. La sangre del cordero de la Pascua fue aplicada en el dintel y en los postes de las puertas. Ellos salieron libres de esa esclavitud para siempre. El Señor les dio la columna de nube y fuego para guiarlos de día y de noche, y se los lleva a las aguas del Mar Rojo, a esta orilla del Mar Rojo. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar.
La palabra seco es la misma palabra de Génesis capítulo 1. Desilusionado, desanimado, avergonzado, confundido. Así es que el Señor descubrió tierra desilusionada, avergonzada y confundida cuando hizo a un lado las aguas del Mar Rojo. Eso es una figura de nuestra experiencia del bautismo en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Y el pueblo de Israel pasó por en medio de esta desilusión y de esta confusión. Los egipcios venían detrás cabalgando en sus caballos, y cuando pasó el último israelita pisando con sus pies esta tierra confundada, entonces Dios sopló su aliento caliente, descongeló las aguas sobre los egipcios y se murieron los egipcios para siempre. Amén. Dios le puso fin a los egipcios, pero dejó al descubierto el hecho de que los israelitas están llenos de confusión. Los hizo pasar por un terreno de confusión. Estoy trazando la palabra seco en idioma hebreo. Amén. La confusión no se quedó allí, ¿o sí? 3 días después estaban lloriqueando porque no había agua para beber. Supongo que Dios sí puede partir el Mar Rojo para que pasemos en seco, pero no nos puede dar agua para beber en el desierto, ¿verdad? ¿A dónde se los llevó? Quitemos los detalles de Mara, Elim, el desierto de Sin. ¿A dónde se los llevó y dónde los tuvo estacionados un poquito más de un año después que pasaron el Mar Rojo? A ver, ustedes saben. Gracias al monte de Sinaí. ¿Y qué hizo en el monte de Sinaí? Les dio su palabra. Entonces dijo: miren, chicos, su corazón está lleno de confusión, de desilusión, de vergüenza. Ahora necesitamos cubrir esa tierra seca con semilla, con buena semilla. Los tuvo más de un año en el monte de Sinaí haciendo llover la semilla de su palabra sobre ellos. Y la lección es: si ustedes cubren su confusión con la palabra de Dios, ya no va a haber ninguna confusión. Amén. Bueno, cubrieron con la palabra de Dios su confusión en esos 40 años de desierto, y ya nunca más se deprimieron y se desilusionaron. Dios mío, vivían desilusionados, vivían deprimidos. Amén. Éxodo 14:22 dice: entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y la palabra seco sigue siendo avergonzada, confundida, desilusionada, marchita, seca, extinta, todas esas cosas. Vámonos a Nehemías 9 del 11 al 14. 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 ¿Ya llegaron? Muy bien. Dividiste el mar delante de ellos y pasaron por en medio de él en seco. Y a sus perseguidores echaste en las profundidades como una piedra en profundas aguas. Con columna de nube los guiaste de día y con columna de fuego de noche para alumbrarles el camino por donde habían de ir. Y sobre el monte de Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo y les diste juicios rectos, leyes verdaderas, estatutos y mandamientos buenos, y les ordenaste el día de reposo santo para ti, y por mano de Moisés tu siervo les prescribiste mandamientos, estatutos y la ley. Lo que estamos tratando de probar con esto es que la naturaleza humana tiende a la confusión. Nuestro único remedio es velar porque nuestra tierra esté siempre cubierta con la semilla de la palabra de Dios. Si no estamos estudiando la Biblia, meditando en la palabra de Dios, buscando entender lo que estamos leyendo, buscando practicar lo que estamos leyendo,
vamos a experimentar confusión, vamos a ser avergonzados, vamos a vivir desilusionados. Porque es que no entiendo por qué Dios está permitiendo esto en mi vida. Bueno, estudie su Biblia y va a entender por qué Dios está permitiendo eso en su vida. Y va a dejar de estar desilusionado y confundido. ¿Me explico? Si no lidiamos con nuestra confusión, ¿creen que el diablo sabe que tendemos a confundirnos con mucha facilidad? Si él viene y ve que nuestra tierra no está cubierta con la palabra de Dios, él nos va a echar una manita y entonces vamos a terminar bien confundidos. Amén. Dios los hizo pasar por tierra seca e inmediatamente se los llevó al monte de Sinaí y dijo, tenemos que cubrir esta tierra con la palabra. Por supuesto, ahí les dio las teorías o puso en sus manos la semilla. Después les dio 40 años para que ellos agarraran esa semilla y cubrieran su tierra con la semilla de la palabra, cosa que no hicieron. Amén. Pero miren pues, 40 años después llegan al río Jordán. ¿Sí? Vámonos a Josué 4:19. Josué 4:19. Josué capítulo 4, verso 19. Así es que la naturaleza humana tiende a la confusión, a la desilusión, a quedar avergonzada. Es por naturaleza. O sea, nos sale automático, gratis y fácil, excepto que estemos cubriendo nuestra tierra con la palabra de Dios continuamente. ¿Sí? Amén. Espero estar siendo claro con esta, trazando este principio acá. Josué 4, verso 19. Un día llegan y se encuentran con otra inundación de aguas en el río Jordán. Y dice, y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero y acamparon en Gilgal, al lado oriental de Jericó. Ellos ya acababan de pasar el río y dice, y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán y habló a los hijos de Israel diciendo, cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren, ¿qué significan estas piedras? Declararéis a vuestros hijos diciendo, Israel pasó en seco por este Jordán. Para salir de Egipto, Dios hizo a un lado las aguas del mar y quedó descubierta esta tierra confusa que forma la naturaleza humana y el viejo corazón. 40 años después, el Señor vuelve a hacer a un lado las aguas, esta vez las aguas del río Jordán, y pone al descubierto tierra confusa y los hace pasar por tierra seca a la tierra de Canaán. ¿Saben por qué? No hay fin a nuestra confusión. Las cosas que nos confundían al principio, si fuimos fieles en cubrir nuestra tierra con la palabra de Dios, ya no nos van a confundir después. O sea, tenemos que dejar parvulitos tarde o temprano si vamos camino a algún lado, ¿verdad? Pero ¿saben una cosa? Un día llegamos al Jordán y el Señor nos revela nuevos niveles de confusión. Esta vez esos nuevos niveles de confusión no es porque pues estábamos llenos de tinieblas como al principio. Ahora es porque descubrimos que estamos llenos de cananeos. Y antes la confusión era, pero se supone que Dios tiene que hacer un milagro. Yo le pedí un automóvil último modelo mejor que el de la vecina y no me lo dio. Esa es nuestra confusión cuando somos bebés espirituales. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Y yo le pedí al Señor que no lloviera porque organizamos la fiesta de 15 años de mi hija en el jardín y está empapado. ¡Ah! ¿Somos así o no somos así? Entonces Dios es un ogro porque llovió precisamente el día que no tenía que llover, ¿verdad? Qué ignorante es Dios que mandó la lluvia en el momento equivocado. ¿Es cierto o no es cierto? Ahora, el problema más grave es que 40 años después sigamos igual, pues. Pero si hemos lidiado con eso, si hemos crecido en el conocimiento de Dios porque hemos cubierto nuestra tierra con la semilla de la palabra, hermanos, va a llegar un momento en donde Dios va a descubrir otra vez la tierra confusa
y avergonzada de la que fuimos hechos. Y entonces ahora la confusión va a ser diferente. A ver si le estoy hablando a alguien aquí. Tengo 40 años de ser cristiano y todavía están saliendo estas actitudes de mí. Esa es la confusión en el Jordán. Es diferente a la confusión en el Mar Rojo. ¿Es cierto o no? ¿A cuántos les estoy hablando? ¿Verdad que sí? Ahora la fórmula sigue siendo la misma. Porque vencimos a los egipcios y las serpientes y los escorpiones en el desierto y aprendimos a dar gracias a Dios por las pruebas de la vida y todo lo demás. Pero un día el Señor descubre otra vez la tierra seca y vemos a todos los cananeos que tenemos adentro, ¿verdad? Y empezamos con unas actitudes y empieza a subir a nuestra mente y a nuestra memoria unas genialidades que decimos, pero si ni cuando era impío pensaba yo en estas cosas, ¿o no? ¿Verdad? Bueno, si no tenemos cuidado, se nos va a olvidar que la fórmula sigue siendo la misma. Allí nos puede agarrar el enemigo y terminar de confundirnos si no lidiamos con eso. ¿Cuál sigue siendo la fórmula? Cubramos la tierra confusa y avergonzada con la palabra de Dios. Por eso dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Gracias, ¿por qué? Porque sabemos lo suficiente acerca de quién es Dios. Amén. Cubramos la tierra con la verdad, hablemos la verdad, citemos la verdad, confesemos la verdad. Y el Señor, así como se ocupó de los egipcios allá atrás, se va a ocupar de los cananeos más adelante. Pero es cubriendo nuestra tierra con la verdad, con la palabra de Dios, que va a quedar vestida, cubierta la tierra. Amén. Y no nos vamos a avergonzar, nada nos va a confundir. Amén. En el capítulo 13 encontramos al hombre y a la mujer desnudos, dice la Biblia. ¿Y qué más dice? No se avergonzaban. La palabra avergonzarse ahí es otra palabra hebrea. También podemos trazarla. A la otra semana creo que la vamos a trazar. En ese caso es otra la palabra, pero en hebreo también significa no se confundían. No se confundían. La mismísima palabra. ¿Por qué no se confundían? Estaban fabricados con tierra confundida. ¿Por qué no se confundían ellos? Estaban cubiertos. Estaban cubiertos. Dios puso un candelero en el espíritu del hombre y la luz que estaba dentro los cubría por fuera. Estaban cubiertos. Hasta aquí las tinieblas no los habían invadido, estaban cubiertos con la luz de la verdad que conocían por don que Dios puso en ellos al principio. Mientras estemos cubiertos, no nos vamos a avergonzar, no nos vamos a desilusionar, no nos vamos a confundir. Pero una vez perdieron su cubierta de luz, vivieron confusos para siempre jamás. Y entonces nacimos ustedes y yo. Ya nacimos confundidos, pero la palabra de Dios nos desconfunde. Amén. Gracias a Dios. ¿Está claro el principio? Bueno, dos porciones más y terminamos. Isaías 44 del 3 al 4. Isaías 44 del 3 al 4. Isaías capítulo 44 del 3 al 4. Nunca les dije la palabra hebrea para seco. Es yabesh. Yabesh. Y el hombre y la mujer que no se avergonzaban, esa palabra es bush. Las Strongs no las conecta, pero yo creo que sí están conectadas etimológicamente hablando. Amén. Muy bien. Sigamos trazando la palabra yabesh. Seco, confuso. Lleno de desilusión, de vergüenza. Dice Isaías 44, 3 y 4. Porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra confusa, árida, seca, amén, infructuosa, llena de desilusión y de vergüenza. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Para que podamos cubrir nuestra tierra con la semilla de la palabra de Dios y esta de fruto, necesitamos también cubrirla con las aguas del Espíritu Santo. Amén. Una vida de estudio de la palabra acompañada de una vida de oración. Estamos hablando de un jardín del Edén. Estamos hablando de árboles
creciendo, madurando y dando fruto en nuestra vida. Palabra que estamos entendiendo, que está cobrando vida. Palabra de la que estamos aferrados y agarrados en los momentos más difíciles de la vida. Es la palabra que ha sido vivificada por el poder del Espíritu Santo. Así es que el Señor añade otro ingrediente aquí. Dice: cubran su tierra con la palabra de Dios, con la semilla de la palabra, con la luz de la palabra. Cubran su tierra con las aguas del Espíritu Santo para que esa palabra germine. Amén. Y no haya por ningún lado donde pueda uno ver confusión, desilusión, desánimo. No, lo único que se ve es vida, fruto. Amén. De la palabra de Dios. Muy bien, Isaías 40 del 6 al 8. Esa es mi última cita por hoy. Isaías 40 del 6 al 8. Voz que decía: da voces. Y yo respondí: ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca. Yabesh. Confundir, desilusionar, avergonzar. Y la flor se marchita porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor. Mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Amén. ¿Qué está diciendo acá? La tierra desilusionada, la tierra avergonzada, la tierra confundida, también produce hierba. Se llama hierba mala. También da fruto. Porque estamos confundidos, es que nos llenamos de toda clase de actitudes, ¿verdad? Porque estamos desilusionados. Eso es lo contrario a agradecidos. Amén. Nos llenamos con toda clase de mal fruto. Y nuestro testimonio con alguien más es: ¿y cómo estás? Mira, re mal. Desde que me volví cristiano todo me sale mal. Miren, hay cosas que cuesta creer hasta que uno no las ve, porque hay que ver para creer. Pero yo he tenido personas que se han ido de la iglesia porque desde que se metieron a esta iglesia todo les sale mal y no les sale ningún negocio. Puedo comentar al respecto, pero no lo voy a hacer. ¿Qué ocurre allí? La tierra está desilusionada, está avergonzada, pero por ningún lado hay luz de la palabra cubriéndola, por ningún lado hay semillas de la palabra cubriéndola, por ningún lado hay ríos de vida para que la semilla germine y haya mucho fruto cubriendo la confusión. Mucha gente muere en su confusión, créanme, y mueren convencidos de que la culpa la tenía la iglesia, no su tierra con la que fueron formados. Tierra desilusionada, confusa y avergonzada. Amén. Ahora que conste, déjeme dejarlo claro. El resto de ustedes, desde que vienen a esta iglesia, han adquirido suficiente sabiduría, entendimiento, conocimiento y prudencia, y yo los he visto prosperar, aún en lo económico. ¿Es cierto o no es cierto? Amén. Cierro mi caso. ¿Ok? Uno no tiene que estar hablando de prosperidad económica para que esta ocurra. Uno lo que tiene que hacer es conectar a la gente con la fuente de la sabiduría, el entendimiento, el conocimiento y la prudencia. Y la Biblia dice que si guardamos la sabiduría, el entendimiento y el conocimiento como oro, plata y piedras preciosas, vamos a tener largura de día en nuestra mano derecha y riquezas en nuestra mano izquierda. ¿Lo dice o no lo dice? Amén. Muy bien. Entonces, aquí lo que acabamos de leer es que la tierra confusa también da fruto, pero no es el fruto correcto. Pero cuando empezamos a clamar al Señor y a pedirle y a buscar y a procurar cubrir con la palabra de Dios nuestra confusión, lo primero que hace el Señor es marchitar la mala hierba. Marchita la mala hierba, y entonces envía su palabra y nos sana y empezamos a dar fruto y queda cubierta la confusión, el desánimo, el desaliento, amén, y encontramos ese reposo y esa paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Está claro? Bueno, ese es el principio para el día de hoy. Si aprendimos algo, démosle a Dios toda la gloria.
Gracias a Dios. ¡Hey! Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios.